tierras de Moab, una tierra vecina. Durante su permanencia en ese lugar ocurrieron varias tragedias consecutivas. Primero, la muerte de Elimelech, el esposo de Noemí, y posteriormente la muerte de sus dos hijos, Malión y Queleón. Noemí se vio sola en un lugar extranjero, lejos de sus parientes, hundida en un profundo estado de amargura a causa de su viudez y la orfandad de sus dos hijos, razones por las cuales ella lamenta su terrible situación de vacío y decide volver a su tierra en medio del dolor y la amargura. Noemí decide cambiar su nombre por Mara, describiendo en él sus sentimientos más profundos de dolor, tristeza y amargura. Desde ya tienen a su completa disposición nuestros números telefónicos 0412-741-4140 y 0424-320-7702. Para los que nos miran a través de las redes sociales, se pueden comunicar con nosotros al más 58-412-741-40 y al más 58-424-320-7702, para que te puedas comunicar y hacer tus preguntas, sugerir temas musicales, peticiones de oración o compartir tus comentarios en base a este tema que estamos hoy próximo a desarrollar, o felicitar a algún cumpleañero, algún aniversario que tengas por allí, quieras bien felicitar a alguna persona. Estamos aquí en este lugar para complacer. Este programa es presentado gracias al patrocinio de aceite. A través de las plataformas digitales Dios pueda bendecir sus vidas. Y bueno, también queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros radio oyentes que están allí fielmente, que jueves a jueves dicen, ya son las 9 de la mañana, voy a prenderme la radio, que voy a escuchar el programa de las mujeres extraordinarias. Bueno, Dios pueda bendecir grandemente sus vidas. Entre ellos, bueno, tenemos que saludar a la hermana Francisca, mi mamita, que se une junto con la hermana Francisca a escuchar el programa, nuestra hermana Denira, nuestra hermana Santa Sánchez, que bueno, vamos a hacerle una cordial invitación a todos nuestros amigos a nuestra iglesia Salem, que está dirigida por nuestro pastor Gregorio Ramos juntamente con su esposa. La iglesia está abierta de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde y los domingos en nuestra escuela dominical a partir de las 8 de la mañana. Si tienes alguna necesidad emocional o espiritual, estamos aquí para ayudarte. Te puedes conectar y comunicar con nosotros al 0424-320-7702. Los que están fuera del país, al más 58-424-320-7702. Repito, más 58-424-320-7702. Aquí vamos a estar esperando sus mensajitos. Igual estamos interactuando por las plataformas de TikTok, respondiendo a los saludos. Dios pueda bendecir a la pastora Grace de Trillo, que también siempre nos está mirando. Así que bueno, Dios bendiga grandemente sus vidas. Y bueno, cuando son las 9:12, ya casi 13 minutos de la mañana, nos vamos a un primer corte musical. Tiene una misión importante en esta sociedad. Usted es una mujer de bien. La mujer tiene el poder para cambiar el destino de su familia a través de sus decisiones. La palabra del Señor dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Amén. Gloria a Dios. Bueno, continuamos con este programa. Queremos saludar también esta mañana a la hermana Ana Boada y a su familia que está allí en full sintonía. Ellos siempre están allí jueves a jueves. Bueno, yo creo que ellos están siempre por Radio Salem 97.1, allí en sintonía, en ese hogar. Dios pueda bendecirles grandemente. Y bueno, continuamos con esta historia en el libro de Ruth, donde vamos a estar hablando de esta mujer llamada Noemí, una mujer que, como bien ella lo dice, me fui llena y volvió vacía y en amargura. Circunstancias, ¿verdad?, de la vida, pero circunstancias que a veces vienen, todos pasamos por circunstancias difíciles,
Pero nosotros, conociendo a Dios, nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso siempre tiene algo bueno para nosotros. Y esto es la historia de esta mujer. La vamos a ir desarrollando conforme el tiempo nos ayude y el Espíritu Santo nos vaya guiando, porque de verdad que está interesante. Y hay muchas cosas que profundizar aquí en cuanto a la vida de Noemí y el parentesco que pueda tener esta vida, esta vivencia con nosotras las mujeres y algunas mujeres que estén por allí que hayan vivido algo similar o quizás estén pasando por un momento similar. Amén. Entonces tenemos que el relato de Noemí está situado históricamente en la época de los jueces, aproximadamente entre el año 1200 y 1050 a.C. Este fue uno de los primeros periodos más tributarios, caóticos, inestables de la historia del antiguo Israel. El libro de los jueces. Cuando nosotros vemos el libro de los jueces, nosotros podemos hacer memoria de que el pueblo de Israel, cada vez que Dios le levantaba un juez, ellos andaban ordenadamente, en obediencia a Dios. Pero cuando este juez partía de esta tierra, era quitado, ellos se volvían otra vez a la desobediencia, a la idolatría, y bueno, transcurrían, rompían el pacto y venían tantas circunstancias y situaciones, ¿verdad?, a sus vidas. Al no haber un gobierno centralizado o un ejército permanente, el territorio sufría constantes invasiones, violencias intertribal y crisis económica. Todo esto era consecuencia, ¿verdad?, de ellos romper ese pacto, como dice mi hermana Keila. Así, gloria a Dios. La agricultura de la región dependía enteramente de las lluvias estacionales. Una sequía prolongada provocaba hambruna devastadora. Esto obligó a la familia de Noemí a abandonar a Belén, cuyo nombre irónicamente es casa de pan. Fíjese esto. Belén significa casa de pan. ¿Por qué? Porque Belén es conocida como una tierra fértil. Pero en ese momento Belén se tornó en una tierra estéril. ¿Por qué? Por causa del mismo pecado, ¿verdad? Para Dios corregir, ¿verdad?, la lujuria desenfrenada de los habitantes y esa ostentosa de malos hábitos, de vida que ellos llevaban. Vida depravada. De vida depravada, sí, donde ellos se corrompían. Así es. Se corrompían. Entonces el Señor permite una sequía. Nosotros también recordamos, ayer mencionábamos cuando estábamos estudiando, ¿verdad, hermana Keila? Sí. Cuando en los tiempos de el profeta, que da Eliseo, da una palabra en cuanto y el profeta Elías también. Sí, en cuanto a una sequía. En cuanto a una sequía sobre la tierra, ¿por causa de qué? Por causa del pecado. Dirigido por el mismo Dios. No fue que él quiso hacerlo porque él era el profeta, no. Era un juicio que ya Dios había determinado para ese tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, y precisamente los juicios de Dios venían era a causa del pecado de idolatría que cometía el pueblo, porque el pueblo rompía el pacto, entonces Dios enviaba su juicio. Y hay algo bien interesante que aclarar allí, y es lo siguiente, que los juicios de Dios también son una manifestación de su misericordia. Para el pecador, el juicio es una corrección y castigo. Para el pueblo de Dios, ¿verdad?, es visto de una forma completamente diferente. Pero ¿qué pasa? Que el pecado trae consecuencias, ¿verdad? Y el juicio de Dios también es enviado a causa de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque a través de los juicios de Dios, el pueblo, las personas que están pecando, es donde reconsideran la vida, el estilo de vida que están llevando. Entonces, cuando Dios envía su juicio, no es porque Él sea un Dios malo, castigador, como muchas veces las personas piensan, ¿no? Sino que Dios envía su juicio porque es la única manera de llamar la atención del pecador para que rectifique su vida y rectifique el estilo de vida que ha estado llevando, que es pecaminoso,
¿verdad? Así es. Entonces los juicios de Dios hacen recordarles a ellos quién es Dios y les hace mirar su propio pecado. Entonces cuando ellos ven esos juicios, se reflexionan y vienen y arreglan sus situaciones de vida que, que son contrarias a la voluntad de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver hasta en la actualidad, porque por ejemplo cuando vienen tsunamis, terremotos, ese tipo de cosas, la gente, mientras todo está bien, donde hay un buen clima, hay prosperidad y todo está chévere, la gente se desenfrena en sus pecados, se olvida de Dios, se acuerda de que Dios ha hablado a la humanidad, porque Dios quiere que la humanidad se acerque a Él como ese creador, y Él tiene un derecho de creación también Sí. sobre la humanidad perdida. Entonces la gente se desenfrena. Ujú. La gente, mientras todo está bien, mientras hay prosperidad aparente, mientras todo está, digamos, en un estado de confort, pues la gente se olvida de Dios, se olvida de su ley, la gente anda en sus pecados, en su desenfreno, lujurioso, En el deseo de su en el corazón. deseo de su corazón, se olvidan del Señor. Pero entonces viene una forma de juicio, porque todas estas cosas que suceden en forma de catástrofe Hambre. es Dios, hambre también, Pestilencia. pestilencia, es Dios hablándole al hombre, porque es un juicio, pero es para llamar la atención del hombre. Entonces cuando el hombre se ve en esa situación apretada, donde se le quita el confort, donde entonces el hombre viene y reflexiona sobre el estilo de vida que ha llevado. Entonces ahí todo el mundo se acuerda de Dios, ahí todo el mundo nombra a Dios, ahí todo el mundo viene y ay, Diosito, ay, mira, que viene hablando, Dios viene hablando, porque lo hemos escuchado, nosotros lo escuchamos. La gente cuando ve los juicios, entonces empieza, ay, Dios mío, Señor, tenga misericordia, ay, Dios Padre, ahí se acuerdan de Dios y empiezan a nombrarlo más que toda su vida. Y el propósito es llevar un arrepentimiento. Exacto. Y a un volverse a Dios, Y de un convertimiento. Y de hecho mucha gente se vuelve a Dios, y nosotros acabamos de salir de una pandemia, ¿verdad? Donde nosotros vimos en la pandemia, ¿verdad? La gente quería correr a las iglesias y no había iglesia abierta porque la situación de pandemia nos llevó a cerrar las puertas de las iglesias, pero ahí todo el mundo se acordó de que había iglesia, ahí todo el mundo se acordó de Dios, ahí todo el mundo pensó en las advertencias que Dios nos ha hablado. Así es. Y se querían congregar. Ahí se sí se querían congregar. Ahí sí todo el mundo se quería congregar cuando la iglesia estaba con las puertas cerradas a causa de las mismas regulaciones que hubo por causa de la pandemia. Decían, ¿qué les pasa a ustedes? Tienen que tener las puertas abiertas. Sí, ahí todo el mundo quería que le oraran, ahí buscaban al pastor, al diácono, al cristiano, porque así es que la gente reacciona. Entonces el juicio tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. El juicio no es para castigo, como un Dios castigador que en su ira, no. Es un Dios que a través del juicio manifiesta misericordia, porque Dios no hace juicio sin misericordia. De hecho, siempre Dios, ante el juicio, primero viene la misericordia. Y Dios no hace juicio sin misericordia. Sí. Y que es que no es como nosotros. La perspectiva del juicio es el amor. Correcto. Dios es amor. Y lo que Dios hace para que nosotros nos volvamos a ello, para que la humanidad se vuelva a Él y lo busque a Él en arrepentimiento, en convertimiento, es por amor. Así es. Por amor que Dios tiene para con nosotros. Y para que reflexionen, porque en Deuteronomio 4:39 dice: reflexiona pues hoy en tu corazón que Jehová es Dios del cielo y de la tierra, y no hay otro. Así es. Y fíjese, eso está bastante, ¿verdad?, interesante lo que acaba de decir mamá Elsa, porque es que fíjese, yo he escuchado muchas veces, de hecho en alguna oportunidad, conversando con un amigo que es Nueva Era, él me decía siempre, y es lo que alega, ¿no? La Nueva Era dice, ese Dios de la Biblia es un Dios molesto, bravo, opresor, castigador. Es una mala interpretación de Dios, de su carácter, de su santidad. Sí. Entonces, y el concepto de amor que ellos tienen es un concepto de amor totalmente errado, porque el amor de ellos, el amor es circunstancial, es sentimental, y el amor ni es circunstancial ni es sentimental. Y sabes que todo eso que tú estás diciendo lo vamos a ver aquí. Claro, o sea, esa contraparte que estas personas tienen, ¿verdad? En cuanto a lo que es ese Dios, nosotros lo vamos a ver aquí. Porque Dios hizo grande misericordia con esta mujer a pesar de una circunstancia y en medio de una circunstancia de dolor, de sufrimiento, de amargura.
O sea, es tremendo. Lo que pasa es que, bueno, no nos podemos adelantar. Sí, y fíjese bien que bueno, porque nosotros estamos hablando de esto, de los juicios, de la manifestación de los juicios de Dios, porque precisamente Belén, cuyo nombre significa casa del pan, era una ciudad de provisión, ¿verdad? Un lugar de provisión, era un lugar de la tierra de Judá. Una tierra donde nosotros podemos decir donde fluye leche y miel. Fructífera, próspera. Como Dios lo había prometido. Así es. Entonces Dios, y además Dios es el que envía la lluvia temprana y tardía, dice la Biblia. Así también. ¿Sí? Entonces Dios es el que envía la lluvia, Dios es el que hace prosperar la tierra, Dios es el que provee todas las cosas para nosotros porque Él tiene el control del mundo. Y como bien decía mamá Elsa en ese versículo ahorita, a Jehová le pertenece todo, de Él es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene el control de todas esas cosas. Entonces, la razón de la sequía que había agravado la situación y había propiciado esta hambruna que había en la región, era a causa de que era un juicio del Señor. Siendo Belén la casa del pan, así es, era un juicio del Señor a causa de qué? A causa del rompimiento del pacto. Y en ese sentido, mi hermano Edison Escola, que siempre está con nosotros, parte del programa, ya el hermano Edison, él está ya en control técnico, pero él es parte de este programa y siempre nos está... Un hombre extraordinario. Sí, señor, es un hombre extraordinario. Se añadió al equipo. Así es. Entonces, él nos habla, ¿verdad?, de que Dios cerraba los cielos y no llovía, y esto era causado por abandonar el pacto, adorando a dioses ajenos. Y nos cita Deuteronomio 28, versículo 23, y eso es totalmente así como nuestro hermano hoy aporta para el programa. Fíjese bien que Belén estaba pasando por una situación circunstancial que era precisamente, ¿verdad?, la hambruna a causa de abandonar ese pacto. Digamos, así es. Entonces, fíjese, casa de pan. Y resulta que, bueno, por causa de todo esto que ya veníamos explicando, esta familia tuvo que emigrar. La familia de Noemí tuvo que emigrar hacia los campos de Moab, actualmente Jordania. Fíjese, esto no fue una simple mudanza, sino una decisión fronteriza desesperada. Oiga bien, ¿cuántos de nosotros o cuántos no están hoy en día que tuvieron que emigrar de nuestra tierra por las situaciones que usted y yo, ¿verdad?, como venezolanos, conocemos que nosotros veníamos viviendo y que todavía, ¿verdad?, podemos decir que se pueda sentir vivencia de quizás de una situación fuerte, una situación, vamos a decir, económica, no una estabilidad económica, y muchos tuvieron que emigrar. Bueno, algo así fue lo que le pasó a Noemí. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Noemí y estudiamos la vida de sus hijos, yo creo que lo vamos a estudiar más adelante, hubo una causa, hubo un motivo por el cual ellos tomaron esta decisión, porque ellos pudieron haberse quedado, y al igual que se quedaron los demás del pueblo de Israel allí en Belén. Pero ellos tomaron una decisión porque ellos como familia tenían una causa apremiante. No era que ellos querían irse porque querían cambiar de ambiente, querían tener una situación mejorada. No, tuvieron una situación familiar que los obligaba a salir. Y entonces este viaje de Noemí hacia los campos de Moab, ¿verdad?, fue, podemos decir nosotros, forzado. No fue algo agradable donde ellos iban contentos. Fíjense que los israelitas y los moabitas compartían un origen lejano, pero mantenían una enemistad histórica profunda debido a guerras privadas, diferencia religiosa y descritas en el Pentateuco. Nosotros recordamos que los moabitas son descendencia de Lot, el sobrino de Abraham. Y aunque la ley de Moisés deslentaba la alianza matrimonial con los pueblos idólatras, o sea, con los extranjeros, eso no era aceptado dentro del pueblo de Dios, esos pueblos vecinos extranjeros, había sido prohibido que el pueblo de Dios, ¿verdad?, hiciera, podemos decir, vínculo con mujeres extranjeras.
Pero en vista de la circunstancia de que ellos estaban allá y en la extrema crisis de la supervivencia, los hijos de Noemí fueron, podemos decir, obligados de una manera u otra a tomar para sí mujeres, entre las cuales toman a Orfa y a Ruth. El aspecto más crítico del contexto histórico de Noemí es el estatus de la viudez. En el Antiguo Oriente Próximo, en una sociedad estrictamente patriarcal y agraria, la mujer dependía por completo de la protección de un varón, ya sea un padre, ya sea esposo o sean los hijos. Pero Noemí, al morir su esposo y sus 2 hijos, quedó en la indigencia y no tenía derecho legal a la herencia. Directamente, la tierra de su esposo y el patrimonio familiar estaba en riesgo de perderse para siempre, y ella carecía de sustento económico. Imagínense, o sea que lo de Noemí no era solamente la viudez, no era solamente el luto, ella había perdido todo. Por eso es que ella dice en vacía, pues, o sea, se fue llena pero en gran amargura. Por eso es que ella determina esta palabra más adelante, porque fíjense que en el tiempo de allá, en el Medio Oriente, ¿verdad?, las viudas eran sustentadas por el varón, ya sea el padre, un hermano, o sea, los hijos. Ella había perdido a su esposo y a los hijos, o sea que ella quedó totalmente desprotegida, perdió la autonomía legal y económica. Sin sustento, ella llegó a ser una mujer marginada. Era marginada para aquel tiempo si no tenías un varón quien te sustentaba, que se hiciera cargo de ti, quien proveyera para ti. Y ese era todo el motivo por el cual Noemí tenía amargura en su corazón. Imagínese usted. Noemí regresa a Belén después de perder a su esposo y a sus 2 hijos. Su identidad cambia del nombre de Noemí, que es agradable, al nombre de Mara, que es amarga, o sea, amargura. El dolor real tiene nombre. ¿Cuál nombre le puso ella? Ella le puso Mara a ese dolor. Así fue, ¿verdad, hermana Keila? Así es. Le puso nombre. Y Dios no se asusta de nuestra amargura. Él escucha y acompaña y lo redime. Aquí queremos hablar algo importante porque pasa y acontece que muchas veces nosotros sufrimos situaciones en nuestras vidas y nosotros decidimos guardar silencio y no expresamos las vivencias que tenemos. Que nos generan dolor. Sí. Y el dolor hay que expresarlo. Y que causan heridas en nuestros corazones. Y esto es lo que, de allí donde viene la amargura, de allí donde viene que nosotros nos encerramos y entonces nosotros nos convertimos en unas personas ásperas, agresivas, ¿verdad? Unas personas despreciativas, unas personas malhumoradas, porque no somos capaces de enfrentar esta situación, podemos decir, de confrontarla, y a veces la queremos esconder hasta del propio Dios. Fíjense Sí, que aquí dice que Dios no se sorprende. ¿Sabe algo? Que Dios nos conoce a nosotros. La Biblia dice que Dios escudriña lo profundo del corazón del hombre, no va a entender la palabra de Dios. Y la Biblia en el Salmo 139 habla de que Dios nos examina, de que Él nos conoce. Fíjese, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos conoce. Dice allí que nuestro embrión vieron sus ojos. Puedo decir, David, mi embrión vieron tus ojos. Y fíjese cómo dice, y en tus libros están escritas todas aquellas cosas que fueron luego sin faltar una de ellas, imagínense. O sea que desde el vientre ya Dios tenía escrito como tu personalidad, tus sentimientos, tus emociones, aún hasta tus propias voluntades, ¿verdad? Sí. Y a veces nosotros queremos esconder las cosas que nos acontecen delante de la presencia de Dios cuando nosotros estamos desnudos delante de Él. No hay nada que podamos esconder delante de la presencia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa confianza para con Dios, en que nosotros podamos
nosotros, podamos nosotros presentarnos delante de Dios y presentarle todas estas cosas que nos acontecen. Sincerarnos con Dios. Sincerarnos con Dios. Y pedirle a Él que Él nos ayude y que nosotros podamos recibir sanidad. Así es, totalmente. Fíjese bien que tras la hermana Dorelay hablaba, ¿verdad? Ella decía, ¿verdad? Que Noemí se vio en esta situación, sabemos las circunstancias, sabemos cuál era el problema, ¿verdad? De lo que estaba ocurriendo en Belén y que se toman la decisión como familia salir. Y eso me puso a pensar, porque esa misma situación que vivió Noemí la vivimos nosotros, ¿verdad? La estamos viviendo nosotros hoy en día. Y así muchísimas mujeres, ¿sabe cuántas personas han salido de nuestro país y han regresado sin nada? Sí. ¿Cuántas mujeres se fueron con sus familias y perdieron sus familias en el trayecto? Así es. En otro país. O sea que esta historia de Noemí no solamente quedó en el pasado, sino que es parte vivencial de nuestra construcción histórica, de lo que estamos viviendo nosotros como nación en este momento. Y así como Noemí, ¿cuántas mujeres hoy no estarán viviendo ese dolor, no estarán viviendo esa misma amargura que experimentó Noemí? Y Dios hoy quiere darte una palabra de consolación. Hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Hoy Dios quiere hacerte saber, ¿verdad? Que independientemente de las decisiones que haya tomado por irte afuera a buscar provisión para tu casa, para los tuyos o una mejor calidad de vida, no sabemos las circunstancias, no sabemos cuáles fueron los motivos que hayan movido a esas personas, pero conocemos el contexto, ¿no? de muchas decisiones que mucha gente tomó y en el trayecto perdieron a sus familiares, perdieron esposos, perdieron hijos, y eso es el pan diario. Escuchamos los testimonios, vivencias reales de cuántas mujeres perdieron sus hijos, niños de 2 añitos de brazos, mujeres embarazadas, sobre todo, ¿verdad? En el cruce hacia Panamá, allí en la selva. O sea, son situaciones, y no solamente así. Nosotros vamos a las redes sociales y encontramos cualquier cantidad de registro gráfico de venezolanos pasando situaciones en el extranjero, y que eso lo ha llevado a una situación de amargura. Las decisiones que tomaron, ¿verdad? Lo sorprendió, estas escenas, estas circunstancias los sorprenden a ellos, y que producen pues ese profundo vacío, esa tristeza. Usted sabe lo que es que después que usted tenga su familia, tenga su esposo, tiene sus hijos, están estables, sí en escasez, pero están juntos, ¿verdad? Y de pronto toman la decisión: vámonos a buscar un mejor lugar, una mejor calidad de vida, vamos a salir de la casa del pan, de la casa de provisión, y vamos a salir, y resulta que pasado el tiempo te hallas que perdiste todo, perdiste todo, perdiste los hijos, perdiste el esposo. ¿Cuántas mujeres están pasando por eso hoy? Y se encuentran en ese vacío profundo, en esa amargura. Y fíjese, lo que pasa es que no me quiero adelantar, pero es que hay unas palabras de Noemí más adelante, ¿no? Tan profundas, que describen ese sentimiento de ella, sus sentimientos más profundos, y que Noemí, que es lo que tenemos que aprender de ella, no se quedó con eso ahí guardado, sino que ella sacó ese dolor, lo expresó, y fue muy sincera, ¿no? En manifestar ese sentimiento. Pero esto me pone a mí a pensar y a reflexionar cuántos Noemí nos están esperando hoy en día, que nosotros nos manifestemos y le llevamos una palabra de esperanza y de consuelo. Sí. Y ella, tú decías que ella manifestó. Porque ella lo manifestó, vamos a decir, en el momento adecuado. Porque sabes que, lo vamos a mencionar más adelante, que lo que es el luto, ¿verdad? La pérdida o la aflicción que tú puedas tener, porque a veces nosotros podemos decir que un abuso sexual es un luto, eso también ahí se vive el luto. Claro que sí, porque hay una pérdida. Exacto, hay una pérdida, hay una aflicción grave, y todo esto son pasos que vienen y situaciones que vienen a la vida de la persona, porque si nosotros vemos a Noemí,
Noemí en el momento, ella no le manifiesta ni a sus nueras lo que ella le está viviendo. Ella simplemente toma la decisión de volverse a casa, de volver a su tierra natal, y ella, cuando llega ya con su pariente, es donde ella menciona el nombre de su dolor, de su aflicción, pero fíjense lo importante, que cuando ella llama al dolor por su nombre, ese fue el inicio para la sanidad de ella y para que viniese de allí, a partir de ahí se desata la gran bendición que Dios le tenía a Noemí. Así es. Y fíjese bien, esto nos habla muchísimo de la actitud que nosotros debemos tener frente a estas situaciones de amargura que estamos viviendo. Centramos la situación y describimos, digamos, el contexto en la vida de Noemí porque estamos hablando de este caso específico, pero cuántas amarguras nos llevan las mujeres en sus vidas por pérdidas, quizás no físicas, sino pérdidas emocionales. Así, la ruptura de una relación, ¿sí? De un matrimonio de 15, de 20 años, ¿sí? Y ha sufrido esa pérdida y eso genera un duelo tal cual como lo estaba viviendo Noemí. A veces hay amargura desde la niñez. Amargura desde la crianza. Por la pérdida de la inocencia. Sí. Y todo por interrupción de alguien más. Así es. Y todo eso se va llevando en el corazón. Sí, señor. Y todo eso es lo que produce amargura en la persona, opresión. Porque no solamente amargura, son una opresión constante que la persona vive por causa de las vivencias que ha tenido no agradables a su vida, aún desde la niñez, aún desde el vientre, hermana, sí, claro. Las circunstancias que de verdad que marcan la vida del ser humano. Así es, que generan dolor, porque el problema es que generan dolor en el corazón. Y fíjese bien, yo me puse a pensar también mientras la hermana Dorelay conversaba, hablaba, cuántas mujeres, por ejemplo, en el caso de Noemí, ella no solamente estaba lidiando con la viudez, sino también con la orfandad de hijos. Y cuántas personas no están luchando hoy en día precisamente digamos, en la contextualización actual de nuestra sociedad, cuántos hijos han estado sufriendo la orfandad de padres vivos. Así es. Porque en este caso Noemí está viviendo la orfandad de hijos porque sus hijos murieron, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de personas que vienen y tienen la orfandad, pero de padres vivos. Sus padres están vivos, pero ellos se sienten huérfanos. Emocionalmente hubo una ruptura, ¿verdad? Hubo una necesidad, hubo una separación emocionalmente hablando, porque la muerte significa separación, ¿verdad? Entonces ellos están viviendo en esa orfandad, oprimidos, porque tuvieron las carencias, la ausencia de ese padre que aún estando vivo, o de esa madre que aún estando viva, prácticamente la abandonó, estuvo sola, lidiando con la soledad. Y eso era lo que estaba viviendo Noemí en su momento. Pero ahora el Señor, bueno, a través de la historia de Noemí nos va a enseñar algo muy importante del carácter, de cómo afrontar estas situaciones. Entonces, bueno, hoy queremos saludar al hermano Antonio. El hermano Antonio dice: saludos desde Villa de Cura, en Aragua. Dios te bendiga, mi hermano Antonio. Gabriela también nos escribe y nos dice: mi hermana Keila y mi amada Elsa, años sin verla. Le pido oren por mí, pues estoy apartada. Vamos a estar orando por Gabriela. Y por aquí también nos escribe Margen, desde el otro lado del mundo. Mi hermana Margen, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Margen. Dios bendiga. Amén. Siempre oro por ti, para que sepas. Así es, dice: mis queridas hermanas, gusto en saludarles y escuchar su programa. Muchas bendiciones. También bendecimos tu vida. En estos días la vi por las redes y está hermosa nuestra hermana Margen. Sí, señor. Ella siempre hermosa, nunca pierde el glamour. Sí, así es. Yo cuando la vi, yo dije: esta mujer es extraordinaria, ella siempre se ha mantenido como una princesa. Así es. El hermano Dani Hernández, mi hermano querido, Dios te bendiga también, que nos salude desde Perú. Dice que nos extraña mucho y nos dice que estamos igualitas. Seguro que te vemos a ti también y vamos a decir lo mismo. Daniel, estás igualito. Dios te bendiga, Daniel. Sabes que te amamos. Sí, señor. Así es, nos amamos muchísimo.
muchísimo y por supuesto que lo estamos esperando en casa. Esperamos su Así regreso. es. Mi hermana